Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Realmente los protagonistas de esta mañana son ustedes, o sea, a mí me volaron hasta acá para venirles a hablar. Espero que los inspire un poco. Mi táctica es mirarte, es aprender como sos, es quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, formar con palabras un puente indestructible. Eso de táctica y estrategia es el título de uno de mis poemas favoritos de Mario Benedetti. ¿Quién ha escuchado ese poema? ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? Bueno, ahí lo escuchan completo, es muy bueno, es de mis favoritos. Soy fan del ajedrez y me encanta el ajedrez como metáfora de vida. ¿Quiénes de ustedes conocen la diferencia entre táctica y estrategia? A ver, levanten la mano. Pues en general, la táctica en ajedrez se refiere a secuencias cortas de movimientos con un propósito inmediato, mientras que la estrategia es más como el plan de juego a largo plazo. Entonces les voy a contar un poco de mi vida y cómo muchos de estos pasos de táctica y de estrategia tal vez no sabía bien qué iba a pasar, pero al final todo para haciendo un poquito de sentido. No sé si escucharon durante mi bibliografía, ahorita voy a repetir un poco de eso, pero yo soy ingeniero civil. ¿Qué hace un ingeniero civil? Regularmente construye casas o diseña puentes o cosas así. ¿Y cómo paré yo dando clases de computación en un lugar donde se habla en alemán, verdad? Básicamente lo que yo hago son sistemas computacionales para analizar, comprender, simular y apoyar el comportamiento humano. Yo combino tres cosas distintas. Una son métodos computacionales avanzados como inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, con hardware de vanguardia. Ahí van a ver un par de fotos de sensores de supercomputadoras, y luego todo esto lo combino con ciencias sociales o cosas del comportamiento humano. Entonces yo soy chapín como ustedes, orgullosamente, soy de la capital y estudié ingeniería civil. Me gradué con honores de la Universidad del Valle. Luego hice una maestría en la Universidad de San Carlos, donde me gradué con honores también. Y obtuve varias becas para estudiar matemáticas. Estuve en El Salvador, en México, en Costa Rica y en Venezuela sacando cursos de matemáticas. Y luego el gobierno de Japón da 2 becas al año para guatemaltecos para ir a estudiar el doctorado. Yo me gané una de ellas y fui a hacer mi doctorado en este laboratorio de Computational Science and High Performance Computing. Básicamente mi doctorado fue simular personas utilizando esa supercomputadora que miran ahí atrás. Es impresionante, pareciera como un estadio, un poco más grande que esto, lleno como de roperos, que son esas computadoras pequeñas que están conectadas con una red súper rápida, y yo estaba simulando personas usando esa supercomputadora. Digamos, el laboratorio donde fui a dar han sido nominados 4 años finalistas para el Gordon Bell Prize, que es el equivalente al premio Nobel de las supercomputadoras, ¿verdad? Hice ahí mi doctorado
luego me quedé ahí haciendo un postdoctorado. Esta computadora que les había enseñado antes era la computadora más grande del mundo cuando yo llegué. Y estaban preparando la siguiente supercomputadora que está aquí atrás. Y en mi postdoctorado me quedé preparando el software para la siguiente computadora. Luego tuve la oportunidad de ir a una plática en el Centro de Supercomputadoras en Suiza, que está aquí atrás. Estas son la supercomputadora suiza. Si se dan cuenta es un poquito más pequeña, pero es otro tipo de supercomputadoras. Estas utilizan GPUs en vez de las otras que eran más de CPUs. Y ahí hice un postdoc en Ciencias Sociales Computacionales, luego en el Laboratorio de Cognición y en un laboratorio que se llama Data Science Service and Systems. Y ahora más recientemente he sido catedrático, soy catedrático y soy investigador senior. Trabajo ahora para Singapur, aquí abajito, y sigo viviendo en Zúrich. Estoy asociado al Centro de Investigación de Inteligencia Artificial y al Laboratorio de Ciudades Futuras en Singapur. Entonces, aquí hay unos ejemplos del tipo de investigación que hago. Digamos, hago experimentos en realidad virtual o realidad aumentada. Entonces, miramos cómo la gente se comporta y cómo reacciona a distintas variaciones en el entorno. Lo que les contaba al principio, ¿verdad? Hago simulaciones a gran escala, digamos, para que se pongan en contexto. Esto era como utilizar 2048 computadoras al mismo tiempo con 16,000 núcleos computacionales. Entonces, en el doctorado lo que estaba haciendo era ver cómo hacía para utilizar todo ese poder computacional para simular personas. Y como mencionaron, debido a esto me dieron un premio del MIT Technology Review y ahí estoy dando una plática de cuando recibí ese galardón. Recientemente estuve trabajando con esta empresa que se llama Finidata, con Swiss TPH, que es un instituto de investigación en Basilea, en Suiza, la Universidad de Harvard, la Universidad Cayetano Heredia en Perú y nosotros en ETH Zúrich. Estábamos trabajando en esta tutora virtual, Afini, que da recomendaciones a las mamás en actividades para hacer con sus niños, de jueguen este juego, hagan estos ejercicios, algo así como una mezcla entre Netflix y ChatGPT para optimizar el desarrollo infantil temprano. La idea es que la mayoría del desarrollo sucede en los primeros meses de vida y entonces utilizando inteligencia artificial intentamos optimizar y mejorar ese desarrollo. También con el Instituto EMPA y con un hospital de Berna trabajamos en la detección de cáncer. Tomamos estas imágenes 3D y yo creo modelos computacionales para detectar cáncer en estas imágenes 3D. Luego, con mi equipo actual, utilizamos sensores
y máquinas como esta de LiDAR, que es como rayo láser, para mapear lugares y para seguir a las personas. Esto lo estamos utilizando con personal médico. Les damos estos sensores al personal médico y miramos cómo se mueven a través del espacio, cómo interactúan y cómo correlacionamos eso con la atención médica que se da. Ahí pueden ver los sensores, tal vez está muy pequeñito, pero ponemos sensores por todo el hospital y miramos cómo los doctores se mueven alrededor y cómo las enfermeras se mueven. Y luego hacemos análisis del comportamiento en el hospital. Después proyectamos los resultados de esta investigación en un espacio también un poquito más grande que esto, pero como que recreamos el espacio que estábamos investigando ahí, y hay varios proyectores hacia el suelo, y ahí se puede ver como los resultados proyectados en el suelo. Y entonces, digamos, yo creo que todas esas cosas que les conté son un poco desconexas, y siento que he logrado bastante, pero siento que ha sido como una bola de nieve, como cositas pequeñas que se han ido acumulando y que llevan cada vez a una cosa más grande. Digamos, así como ustedes, la curiosidad por la ciencia, la curiosidad por aprender, me llevó a tener buenas notas. Buenas notas me llevó a tener distinciones me llevó a tener medallas me llevó a tener becas, las becas me llevaron por el mundo, y me han ido abriendo puertas. O sea, no es algo de que uno diga, bueno, ya hago esta cosa y esto me lleva para acá, sino que es un cúmulo de cositas pequeñas que se van acumulando. Y es lo que les decía de la táctica, ¿verdad? De esos pasos pequeños, de esos pasos inmediatos, que tal vez no se mira para dónde van a ir a dar, pero al final se paran acumulando y para siendo algo más grande. Digamos, yo nunca pensé que iba a vivir en un lugar donde se habla alemán. Yo estudié alemán desde niño, pero nunca tuve esa intención o interés de estar ahí, ¿verdad? Si se dieron cuenta, yo primero estuve por Asia y después por azares del destino paré en Suiza. Entonces uno se imagina que el camino a las metas es algo así, ¿verdad? Es algo así bien bonito, donde uno agarra y hace ciertas cosas y llega de una vez ahí. Y yo siento que el camino para cosas grandes termina siendo algo más parecido a esto, ¿verdad? Muchas veces uno termina agarrando un camino que para llevando hacia ningún lugar. Por ponerles un ejemplo, yo con la cuestión de las becas, yo me pasé años probando conseguir becas, y fueron años y años y cartas, y por suerte tuve un montón de gente, de profesores que me estuvieron ayudando. Ya estaban cansados de cartas de recomendaciones cada cuántas semanas, cada cuántos meses para aplicar una nueva beca, que me la rechazaban. Y entonces requiere un poquito también de resiliencia, ¿verdad? Decir, bueno, no salió esta vez, pero voy a seguir probando y voy a intentar hasta lograrlo, ¿verdad? Si yo me hubiera quedado a la primera, no les podría contar estas historias que les cuento ahorita. Si no me hubiera acercado a este montón de personas, de catedráticos, que me apoyaron un montón, tampoco se hubiera logrado, ¿verdad? Entonces, rodéense de
de personas que los apoyen y échenle ganas, que al final de cuentas nada en la vida es fácil y todo requiere un poquito de esfuerzo. Y tengan en cuenta de que las derrotas van a tener más derrotas que éxitos, pero al final de los que para hablando uno son de los éxitos, ¿verdad? Entonces, los invito a que reflexionen sobre ustedes mismos, que piensen en sus fortalezas y sus debilidades. Digamos, yo adrede comencé con un poema para ponerme afuera de mi zona de confort. Yo desde niño fui tartamudo, a mí me cuesta mucho hablar en público y es parte de mi trabajo. Y yo conozco esas debilidades y lo que hago es practicar más mis presentaciones y echarle ganas para intentar controlar los nervios, para intentar poder hablar en público. Y también el poema que les puse al principio es un poco romántico, ¿verdad? Pero yo pienso de que uno necesita ser apasionado por las cosas que le gustan, el amar las cosas que uno hace. Yo amo la ciencia, me gusta mucho aprender y eso es más que todo lo que me ha llevado donde me ha llevado. Y entonces, ninguno de ustedes es igual a nadie más. O sea, cada uno de ustedes es único. Como chapines nos parecemos en un montón de cosas, pero si ustedes miran a la persona que tienen al lado, no van a vivir la vida de esa persona. Yo les puedo venir a contar aquí mi historia y por mucho que los logre inspirar, no va a ser la historia de ustedes. Cada uno tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y yo siento que es bueno buscar a personas que los inspiren, incluso competir un poco con las personas que ustedes admiran, con sus compañeros. El competir es algo sano, pero al final ustedes tienen que ser los mejores en su propia vida, sea cual sea. O sea, ustedes van a tener una vida única y ustedes van a tener que escoger cuál va a ser esa táctica y esa estrategia para la vida con sus propias fortalezas y con sus propias debilidades. Entonces los invito a que reflexionen sobre ustedes mismos y piensen cuáles van a ser esos pequeños pasos que van a tomar en su vida y cuáles van a ser esos sueños que van a querer alcanzar y así ir formulando ustedes mismos su táctica y su estrategia. Entonces dicen de que el que es perico donde quiera es verde, ¿verdad? Yo les digo de que tal vez digamos que el que es quetzal donde sea es verde. Yo conozco gente pilas en todo el mundo y les puedo decir que los chapines somos pilas. Aquí acaban de dar unos ejemplos de gente que está destacando por el mundo y entonces le estoy robando esta frase a mi papá, pero denle alas a sus sueños para que vuelen alto y esto expanda sus horizontes. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Fue un gusto platicar con ustedes. Universales, queremos que siempre estés bien.